So here's the thing, guys. Am I nervous about putting this information out? Yes. Do I think that it might cause some harm to me? Yes. These are one of those situations where you must ask God and pray about it really hard. Should I do this or should I not? But if I don't do it, some lives could be lost, and I really don't want to see that happen. You can't see my heart right now, but it's beating 1,000 times a minute. Okay? I went away this weekend for a drill and found out some interesting information. Okay? Some of the guys that drill with me happen to be CHP officers, LA County sheriffs, and LAPD. And some of the stuff that they were putting out to us, or at least to my friend, he was putting out some things about how they're training right now on running roadblocks, quarantine, and there's a video that was out recently that talked about shackles. That it's actually a bracelet that gets put on your right hand and somehow pinned into your hand, and it's meant to stay there forever. And it tells them that you've taken the swine flu vaccine. And if you don't have a bracelet, you'll be given the opportunity at the checkpoint to take the swine flu vaccine. And if you don't take it, you'll be boarded onto a bus to a concentration camp. What bothers me is a good number of the people are unaware of this, and some of the people that I spoke to isn't really concerned. They'll just go ahead and take the swine flu vaccine. I don't know why the information's not getting out to everybody. Somehow they think that by taking the swine flu vaccine they could avoid going to these camps. They can avoid any harsh penalties. But I'm telling you now, you take the swine flu vaccine, then you have already condemned yourself. I must tell you that one of my sister units that are up there with me, and my friend happened to take pictures of it. I mean, it's got the paperwork that came with it, and it's also got the RFID tracking device. When he photographed both sides of it for you. So I'm going to attach that to this video so that you guys could read through it and see it. Please feel free to take this video and repost it and repost it and repost it. Feel free to ask me for the pictures that were taken. Give me your email address. I'll send them to you so that you can have them and you can see them. It says very plainly on the paperwork that they're meant to be placed on fence posts, personnel, vehicles, basically to mark you. And these are brand new. And I'll also post a link on the side where you can read up on it as well. This is the part that really shocked me about us receiving these little tiny chips. We're not getting the shackles right away. We're getting these little devices, almost see-through, okay, which contains, well, you'll see it and you'll read it, and it just really bothers me. Now I understand by putting this out I'm breaking protocol, okay. I want you folks to know, just because we wear a United States Army or U.S. Marine or any branch of service, just because we wear that patch doesn't mean we're going to follow an illegal order. Okay? There are many of us, many, who took that oath that we swore to when we joined very seriously. Very, very seriously. Now, for those of you that are in the military, remember your oath? What did it say? I swear to uphold and protect the United States Constitution against enemies both foreign and domestic.
Okay? By doing this, they're violating our Constitution, and don't think they won't come get your guns, because they will, because they have to do that first. They have to do that first before any of this stuff goes down. Okay? Are you hearing me? Are you listening to me? Please listen to what I'm saying. I'm not full of it. I'm not making this up. I'm not fear-mongering. I'm telling you 100% the truth. Okay? They are going to do this. They are going to do this. Alright? I know now, at least for this area, October 15th is the first set of the swine flu shot. And then November 15th is the second set of the swine flu shot. Okay? You know, I want to tell you, if something happens to me between now and then, and you don't see me anymore, then you know that this video fell into the wrong hands. But I'm not afraid. I'm going to let them do what they got to do to me. And that's okay. But I'll see all you good people again, all you Christians. You know I'll see you again. That oath that I took, I didn't make that oath to our U.S. government. I made that oath to God. At the end of it, you say, so help me God. And when you make a promise to God, you better keep it. You better keep it. Because He's going to hold you accountable. I'm sorry about being so serious. I don't want you guys to worry about me. Take care of your families. Inform your friends. Okay? Standing up and taking action. Just get to a safe place. Right? That stop the vax thing, they're going to ignore that like they ignore everything else. They must follow through on this agenda. They must follow through on this agenda. It is in their heads. It is in the making. And do it. Okay? God bless you all. May He keep you safe. Take care. Ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013 y se trata nada más y nada menos que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip al final nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de Internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama
ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno, deny it, but what we produced was their own documents. You know, these are Air Force, Navy, military documents. Feel free to really get in there. Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. That wasn't too bad. Yeah. Okay, Okay. so I'm gonna stick the Band-Aid on here. Thanks for letting us watch. Okay, so That was pretty exciting. we're getting a little bit of blood in there. So go ahead and just keep pressure there. All right. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. ¿Por qué causa fueron decapitados? 1. Por causa del testimonio de Jesús. 2. Por la palabra de Dios. 3. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. 4. Los que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí justamente se revela el autor de la medida de muerte de cortar las cabezas por guillotina.
¿Quién es esa bestia y esa imagen que ordena decapitar a los que no lo adoran? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. La bestia usa el chantaje económico para someter a las personas de no poder comprar ni vender si uno no acepta la marca de su nombre en la mano derecha y en su frente. La palabra de Dios da las características para identificar esa bestia simbólica. Primera característica: persigue a muerte a los cristianos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le dio autoridad. If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. So allow me to close with a quick preview of the secret agenda you can expect in a second Obama administration. In my first term, I sang Al Green. In my second term, I'm going with Young Jeezy. Michelle said, yeah. I sing that to her sometime. In my first term, we ended the war in Iraq. In my second term, I will win the war on Christmas. En las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo.
Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Y el que era y ha de venir, el Todopoderoso, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él.
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar.